Sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, siguiente por favor. Felipe Ángeles, han dicho de todo tipo de mentiras. Que si la torre de control está inclinada, que si las pistas del aeropuerto son antiguas, que si el rediseño del espacio aéreo es un riesgo, ya no saben ni qué inventar. Falso que el rediseño aéreo representa un riesgo en el Valle de México, como difundió el expresidente Felipe Calderón a través de sus redes sociales, citando un estudio del sitio Dices MX, que es financiado por la Coparmex. Me da mucho gusto recibir en el estudio a María Larriba. Ella es controladora de tráfico aéreo, tiene 27 años de experiencia, es especialista en temas aeronáuticos, investigadora de incidentes y accidentes de aviación por la Universidad del Sur de California. María, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. María Larriba, ¿por qué se hizo un rediseño de rutas aéreas en el Valle de México? Bueno, hay dos razones, la correcta y la incorrecta. La correcta es que México tenía el compromiso de migrar de un sistema de navegación tradicional con equipos instalados en tierra a un sistema con navegación satelital. La mala es que desde que se inició el sexenio y vimos la disposición del gobierno de sustituir Texcoco por Santa Lucía, CENEAM se vio comprometido a hacer un diseño donde se pudiera generar una convivencia en el espacio aéreo, tanto para Toluca, para Cuernavaca, para Puebla, para Santa Lucía y para el AICM. A ver, el rediseño hace rutas que son más largas. Así es. Se vuela más tiempo sobre la ciudad. Así es. Se vuela en zonas de la ciudad donde no se volaba. Así es. Y el combustible, se gasta más combustible del que se gastaba, lo cual impacta a las aerolíneas ya de por sí afectadas económicamente por la pandemia. Riesgos. Que ellos hicieron un diseño para unas condiciones ideales que no tenemos en el Valle de México. El Valle de México tiene muchísimas limitaciones. Para empezar, para el piloto. Normalmente, en un aeropuerto saturados, el sistema de manejo del tráfico es conocido, es del dominio de los controladores y de los pilotos. De tal manera que si yo le digo a un piloto, mantenga patrón de espera, que es hacer circuitos sobre Pachuca, por ejemplo, él ya sabe de qué le estoy hablando. Entonces él procede ese punto, inicia su patrón de espera, pero la información para hacer ese circuito ya está programada en el avión. Eso no le genera carga de trabajo al piloto. En cambio, en este rediseño, de repente, mantenga donde está, ahí mantenga posición, ahí haga un patrón de espera. Eso implica para el piloto carga de trabajo, diseñar su propio patrón de espera en un espacio donde no está legalmente establecido y luego empezar a cuidar el combustible, porque no hay aviación sin combustible. Entonces, una demora imprevista obliga al piloto a hacer nuevos cálculos sobre el combustible que tiene disponible y a determinar una hora en la que si no lo sacan de ahí, tiene que irse al aeropuerto alterno porque se le va a acabar el combustible. De aquí a marzo no van a tener la parte aeronáutica resuelta. Es mi obligación decir una cosa importantísima. Santa Lucía no puede operar simultáneamente con el AICM. Será una operación es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Será una operación condicionada. Tendremos que seleccionar qué aeropuerto atender y el otro tendrá suspensión de operaciones mientras se atiende el segundo. ¿No pueden operar simultáneamente? No, le pongo un ejemplo. Una aeronave que despegue de la pista 22 de Santa Lucía, o sea, con rumbo suroeste, va totalmente en contra con los que están en la aproximación al aeropuerto de la Ciudad de México. No hay cómo. No hay cómo, no hay cómo. El espacio utilizable para la organización del tráfico aéreo en el Valle de México es el norte. Y para nuestra desgracia, ahí está Santa Lucía. De tal manera que no podrán operar simultáneamente. A máxima capacidad, no. Podrán en algún momento certificar hasta cierto nivel Santa Lucía. Habrá algunas operaciones. Obviamente, el controlador buscará la manera de atender ese tráfico, pero lo que es una mentira es que se van a operar los dos aeropuertos en forma simultánea y a máxima capacidad. Eso no es posible. Hay estudios internacionales que lo avalan de esta manera. Al respecto, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicación, Carlos Morán, afirmó que el rediseño del espacio aéreo no representa ningún riesgo y está dentro de los mejores estándares internacionales. Sí, ¿cómo no? La siguiente, por favor. De cómo inventaron una mentira sobre un video del presidente dentro de un tren que llegará al aeropuerto de Santa Lucía. Estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles. Miren, vamos en el tren. En redes y en medios de comunicación dijeron que fue un montaje, ¿Cierto? que todo se filmó en un simulador, que se hizo una película de estudio y que con Photoshop pintaron el paisaje y las nubes. ¿En serio? Pero todo resultó que el presidente y una comitiva sí viajaron en tren y que el video se hizo durante el recorrido rumbo al aeropuerto de Santa Lucía. Como la obra no tiene precedentes, se realiza en tiempo récord, se generan empleos dignos, se combate la corrupción y se atenderá la demanda creciente de vuelos aéreos. Ya no haya ni cómo golpear, pero hay niveles. Estos son los hechos. Bien. El domingo 5 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, entre otros funcionarios, realizaron un recorrido de supervisión de 8.7 kilómetros por las obras del tren que conectará la Ciudad de México con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aquí vemos la foto donde se aprecia el tren en el que viajó el presidente y su comitiva. A partir de su publicación comenzaron los ataques. Pero esa mentira no les duró ni 24 horas. De los primeros fue Joaquín López Dóriga, que publicó un tuit en el que afirmó: subieron a López Obrador en un simulador. Más tarde fue retomado por el expresidente Felipe Calderón, quien además pidió que se presentara el caso en esta sección. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa.
Señor, deseo concedido, pero por mentir. Y creo que en este tuit hace referencia a mí, pero no por mentir. Y además está muy pendiente a nuestra sección. Lo felicitamos. Les dejamos un video donde se ve el recorrido de 8.7 kilómetros que hizo el presidente en un tren de supervisión de la obra el 5 de diciembre. Se utilizó un vagón especial de inspección de líneas de Ferromex. Las vías actuales son para el tren de carga. Se van a cambiar y se construirán trenes nuevos de pasajeros del tren suburbano que sale de la estación Buenavista y cuyo recorrido al aeropuerto será de 45 minutos. Se los dejamos aquí. Muchas gracias, señor presidente. Esa niña tiene algo malo.